Estás observando las fotos de Helen. ¿Realmente existe? Al igual que la influencer Aitana, solo vive en el mundo virtual. Helen no existe físicamente, fue creado por la inteligencia artificial, pero puede tener una vida como Aitana. Hoy aprenderás a crear personajes consistentes. Pero antes de ello, es cierto que existen muchas inteligencias artificiales que crean imágenes fotorrealistas, plataformas que con un simple texto y en pocos segundos pueden crear varios personajes. Pero cuando uno observa bien, puede ver su textura y nitidez, y rápidamente puedes notar que es una IA. Después de haber probado muchas IA por varios días y horas, una de las mejores opciones es Focus Collab. En videos anteriores explico cómo usarlo detalladamente. Ahora solo me enfocaré en la creación de personajes consistentes. Ingresamos a Focus Collab. Si no sabes cómo llegar hasta aquí, en la parte final te explico cómo realizarlo. Lo primero que vamos a hacer es crear nuestro personaje. Para crear lo más real posible, debes ir a controles avanzados. En las herramientas que nos muestra, seleccionas configuración y en actuación lo dejamos en velocidad. Pero si no tienes mucho tiempo y quieres que lo produzca lo más rápido posible, selecciona velocidad extrema, aunque suele tener pequeñas inconsistencias. Es por ello que hoy voy a dejarlo en Speed. Seguidamente cambiamos el tamaño de la imagen. Voy a seleccionar 1408 x 704. Tú puedes seleccionar el tamaño que necesites. Ahora indicamos que cree 4 imágenes. Puedes incrementar más, pero esto va a requerir mayor tiempo. Lo demás lo dejamos tal como está. Pasamos a la pestaña Estilo. Como vamos a crear lo más realista posible, dejamos activado las 3 seleccionadas y activamos Focus Fotografía. Esto va a generar mayor realismo. No veremos la pestaña Modelo porque no vamos a hacer ningún cambio. No va a ser necesario para nuestro propósito. La pestaña Avanzado es muy importante. Aquí debemos cambiar la nitidez de la imagen. A mayor nivel, mejor es la calidad de la foto. Observa esta imagen creado con un nivel de 4 y esta otra con un nivel de 20. Como ves, existe una diferencia. Es por ello que vamos a colocarlo a 20. Te sugiero que el valor esté en promedio de este nivel. Ahora escribimos el prompt. Aquí debes escribirlo en el idioma inglés. Probé en otros idiomas, pero los resultados no son perfectos. Para esto voy a usar el traductor de Google. El prompt es: hermosa mujer con polera azul, cabello castaño, color de ojos azules, tez clara y rasgos asiáticos. Lo traduzco en inglés, lo copio y lo pego. Ahora presiona en generar. Esperamos mientras observamos cómo la imagen se genera en tiempo real. Mientras tanto, ¿sabías que Focus Collab en teoría nos dice que se puede usar el servidor y la plataforma hasta 12 horas consecutivas? Pero esto no es tan cierto como suena. Por experiencia tendrás momentos que te aparecerán mensajes de errores como estas. Normalmente esto ocurre cuando por momentos dejas de usar la plataforma y el servidor se encuentra conectado. Para dar solución a estos y otros errores, en la descripción encontrarás un enlace donde te enseño cómo solucionarlo. De todas las imágenes creadas, selecciona la que mejor consideres. Descargamos la imagen en caso se presente algún conflicto con la plataforma. Y como puedes ver, ya tenemos nuestro personaje creado. Ahora pasamos a la creación del personaje consistente. En esta parte existen diferentes formas de hacerlo. Empezamos con la primera. Vamos a hacer clic sobre Input Imagen. Nos aparece este cuadro. Aquí vamos a seleccionar Imagen Prompt. En esta opción tenemos que colocar la imagen o cargar la imagen. Presiona sobre él, ubicas la imagen y abrir. Seguidamente me ubico donde dice Random, lo desactivo y lo dejo en 0. Ahora lo que vamos a hacer es agregar al prompt indicándole que se encuentra en la playa. Para ello voy al traductor de Google y escribo en la playa. Aumento este texto, copio el nuevo texto en inglés y lo pego. Observamos los resultados. Lo que está ocurriendo es que se está creando nuevas imágenes combinando nuestro personaje con el prompt. Como el prompt es el mismo y solo se añadió el lugar, entonces creará al mismo personaje pero en un lugar distinto. Con esta forma puedes agregar el lugar que deseas y añadir otras opciones, solo es cuestión que lo experimentes. Ahora observamos los resultados. Impresionante, hemos creado al mismo personaje pero en un lugar distinto. Pasamos con la segunda opción. Aquí me voy a ubicar en la parte de abajo donde voy a hacer clic sobre avanzado. Seguidamente me muestra estas opciones. Aquí voy a seleccionar Face Swap. En el otro lado voy a seleccionar esta opción y subo la imagen. Una vez cargado mantengo el prompt y luego presiono el botón generar. Mientras lo genera, lo que está ocurriendo es combinar las dos imágenes, pero de la primera opción solo obtendrá su rostro.
porque seleccionamos Face Swap. Y de la segunda conservará todo lo demás. Ahora observamos los resultados. En caso que hayas aprendido algo nuevo o te gustó lo que viste, apóyame con un me gusta. A la vez, suscríbete al canal. Y muchas gracias por quedarte hasta el final. Nos vemos en el próximo video. Para ingresar a Focus Colab, escribes Focus Colab. Una vez escrito en el navegador, seleccionas la primera opción. A la vez también el enlace lo encontrarás en la descripción. Estando ya en esta pestaña o en esta nueva ventana, presionas donde dice conectar. Seguidamente esperas a que cargue. Una vez conectado, ahora vas a hacer clic sobre este botón. Aparece este mensaje y presionas en ejecutar de todos modos. Esperamos a que cargue. Va a demorar dependiendo de la velocidad de tu internet.